Era un sofocante julio de 1953, cuando Martín Herrera regresó a su pueblo natal, San Miguel de Allende, en el estado de Jalisco. El calor abrasador golpeaba las calles empedradas mientras el autobús destartalado se abría paso entre nubes de polvo rojizo. Tras 15 años en la capital, Martín volvía con una maleta desgastada y los bolsillos casi vacíos. A sus 40 años, las arrugas prematuras y el cabello entrecano delataban una vida de trabajo duro y decepciones. «San Miguel, próxima parada», anunció el conductor con voz ronca. Martín observó por la ventanilla el perfil familiar del pueblo, la iglesia de piedra cantera, las casas encaladas y los puestos del mercado. Nada parecía haber cambiado, como si el tiempo se hubiera detenido. Al bajar del autobús, el olor a tierra húmeda y copal le golpeó con fuerza, despertando recuerdos enterrados. «Martín, ¿eres tú?». Una voz quebradiza lo sorprendió. Era don Tomás, el zapatero, ahora encorvado y con bastón. «Vaya muchacho, los años no pasan en balde. Don Tomás, ¿cómo está usted?». Martín estrechó la mano callosa del anciano. «Aquí, resistiendo. ¿Vienes por lo de tu tía Guadalupe?». El viejo lo miró con ojos acuosos. Martín asintió. La carta había llegado 3 semanas antes. Su tía Guadalupe, quien lo había criado tras la muerte de sus padres, estaba gravemente enferma. «Vengo a cuidarla en sus últimos días». Caminaron juntos por la calle principal, donde nuevos ojos curiosos observaban al forastero que, para muchos, ya era apenas un recuerdo. El pueblo había cambiado sutilmente. Algunas fachadas lucían colores diferentes. Había más automóviles estacionados, y en la esquina de la plaza principal, donde antes estaba la vieja mercería, ahora se alzaba una dulcería de fachada rosa pálido con un letrero artesanal. «Dulcería de Doña Ana. Es nueva», comentó Martín, señalando el establecimiento. Don Tomás frunció el ceño. «Lleva aquí unos 5 años. La dueña, doña Ana, vino de Michoacán. Hace los dulces más sabrosos del pueblo, pero...». Se detuvo abruptamente. «¿Pero qué?». El anciano bajó la voz. «Nada, son habladurías de pueblo. Ya sabes cómo somos aquí, desconfiados de los forasteros». Al llegar a la casa de su tía, Martín sintió un nudo en la garganta. La modesta vivienda de adobe parecía más pequeña y descuidada que en sus recuerdos. El jardín delantero, antes rebosante de bugambilias y hierbas aromáticas, estaba ahora marchito. Tocó la puerta de madera descolorida. Le abrió consuelo la vecina que cuidaba de su tía. «Gracias a Dios que llegaste», murmuró haciéndose a un lado. «Tu tía te ha estado esperando». El interior olía a medicinas y humedad. En la habitación principal, sobre una cama de hierro forjado, yacía Guadalupe Herrera, una sombra de la mujer enérgica que Martín recordaba. Sus ojos, hundidos en un rostro ceniciento, se iluminaron al verlo. «Martín, hijo mío». Su voz era apenas un susurro. «Tía Lupe». Se arrodilló junto a ella tomando su mano huesuda. «Estoy aquí ahora». «Tienes que escucharme», dijo ella con repentina urgencia, sus dedos aferrándose a la camisa de Martín. «Hay algo que debes saber sobre este pueblo, sobre lo que está pasando. Tranquila, tía, descansa». «No, no hay tiempo». Sus ojos se movieron hacia la ventana, como temiendo que alguien pudiera estar escuchando. «Los dulces, los niños que han desaparecido, no es coincidencia». Un escalofrío recorrió la espalda de Martín. Antes de que pudiera preguntar más, Consuelo entró con una taza humeante. «Es hora de su medicina, doña Guadalupe». La anciana bebió a regañadientes y pronto sus párpados comenzaron a cerrarse. «Ten cuidado, Martín», murmuró antes de quedarse dormida. «No todos son lo que parecen en San Miguel». Esa noche, mientras desempacaba sus escasas pertenencias, Martín escuchó el sonido distintivo de una campana en la distancia. Se asomó a la ventana y vio un carrito de dulces avanzando lentamente por la calle, rodeado de niños.
La vendedora, una mujer de mediana edad con un rostro sereno y cabello recogido en un moño impecable, repartía caramelos con una sonrisa enigmática. Doña Ana, supuso Martín. Desde su ventana observó cómo los niños se alejaban felices, lamiendo sus dulces. Algo en aquella escena aparentemente inocente le produjo una inquietud inexplicable. Las palabras febriles de su tía resonaban en su mente, mientras las sombras del anochecer envolvían San Miguel en un manto de silencio perturbador. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Martín despertó sobresaltado por un trueno lejano, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor frío. Había dormido mal, atormentado por sueños confusos donde niños con rostros borrosos desaparecían en remolinos de azúcar. Se dirigió a la cocina, donde encontró a Consuelo preparando café en un fogón de leña. La mujer de 60 años tenía el rostro marcado por profundas arrugas y una mirada que parecía cargar secretos. «Su tía sigue dormida», informó Consuelo, sirviendo café en una taza desportillada. «El doctor Vega vendrá a mediodía». Martín asintió, soplando el humeante líquido. «Consuelo, ¿qué quiso decir mi tía anoche? Mencionó algo sobre niños desaparecidos y dulces». La anciana dejó caer la cuchara con la que removía los frijoles. La recogió con manos temblorosas, evitando su mirada. «Doña Guadalupe ha estado delirando. La fiebre, ya sabe». No parecían delirios. Consuelo se secó las manos en el delantal, visiblemente incómoda. «Hay cosas de las que no se habla en voz alta en San Miguel, don Martín. Ahora soy parte de este pueblo otra vez. Necesito saber». La mujer miró hacia la ventana, asegurándose de que nadie pasaba cerca. «En los últimos años, 5 niños han desaparecido. Primero fue el pequeño Tomás Juárez, luego la niña de los Rivera. El último fue hace apenas 2 meses, el hijo menor de los Mendoza». Su voz se redujo a un susurro. «Algunos dicen que se fueron con algún familiar a la ciudad, otros que se perdieron en el cerro, pero... ¿Pero qué?» Todos eran clientes habituales de la dulcería. Algunos vieron a la pequeña Mendoza entrar a la tienda ese día, pero nadie la vio salir. Un escalofrío recorrió la espalda de Martín. «¿Han investigado a doña Ana?» Consuelo soltó una risa amarga. «El comisario Jiménez es su cliente más fiel. Además, doña Ana tiene influencia. Llegó con dinero, ayuda en las fiestas del pueblo, dona para la iglesia. El padre Sebastián la tiene en alta estima». Martín terminó su café pensativo. Después de revisar que su tía seguía dormida, decidió salir a recorrer el pueblo. Necesitaba respirar aire fresco y, quizás, observar por sí mismo aquella misteriosa dulcería. Las calles de San Miguel comenzaban a llenarse de actividad. Los comerciantes abrían sus puertas, las señoras caminaban hacia el mercado con canastas de palma y los niños jugaban a la pelota en la plaza principal. Todo parecía normal, cotidiano, pero Martín notó algo extraño. Cada vez que pasaban frente a la dulcería, las madres apresuraban el paso, sujetando con más fuerza las manos de sus hijos. La dulcería de doña Ana destacaba en la esquina de la plaza. Su fachada rosa estaba adornada con guirnaldas de papel picado y un escaparate donde se exhibían decenas de dulces tradicionales: cocadas, jamoncillos, alegrías, tamarindos cristalizados y calaveras de azúcar. El aroma dulzón se extendía varios metros a la redonda, atrayendo miradas anhelantes de los niños que pasaban. Martín se detuvo frente al local, fingiendo interés en los dulces. A través del cristal, observó a una mujer atendiendo a un cliente. Tendría unos 50 años, de complexión menuda y cabello negro recogido en un moño perfecto. Su rostro, aunque marcado por los años, conservaba una belleza serena y enigmática. Sus manos, delgadas y ágiles, envolvían los dulces en papel de colores con una precisión casi hipnótica. Doña Ana levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Martín. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios, pero sus ojos permanecieron fríos,
Calculadores. Martín sintió un escalofrío inexplicable. Lo frío. Se alejó de la ventana, perturbado por aquella mirada que parecía haberlo evaluado en segundos. Continuó su recorrido hasta llegar a la cantina El Rincón de Pedro, donde algunos hombres ya bebían cerveza a pesar de la hora temprana. El local olía a mezcal y sudor. Martín se sentó en la barra y pidió una cerveza. ¿De visita o volviendo al redil?, preguntó el cantinero, un hombre corpulento con bigote espeso. Un poco de ambas, Pedro. Martín recordaba al cantinero de su juventud. Vengo a cuidar de mi tía Guadalupe. Pedro asintió con gravedad. Lo siento, muchacho. Todo el pueblo sabe que doña Lupe no va a durar mucho. Martín dio un trago a su cerveza. El pueblo ha cambiado poco. Por fuera, quizás. Por dentro. Pedro dejó la frase en el aire, limpiando un vaso con un trapo grisáceo. Me han contado sobre los niños desaparecidos. El cantinero se tensó visiblemente. Miró alrededor y bajó la voz. No deberías meterte en eso, Martín. No es asunto tuyo. Mi tía parece pensar que tiene algo que ver con la dulcería. Pedro dejó el vaso con brusquedad. Mira, hay cosas que es mejor no remover. Doña Ana tiene protección. ¿Protección de quién? Antes de que Pedro pudiera responder, la puerta de la cantina se abrió y entró un hombre de uniforme. El comisario Jiménez, supuso Martín. El silencio cayó como una losa sobre la cantina. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Martín Herrera? El comisario se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El chico que se fue a la capital y ahora regresa con el rabo entre las piernas. Comisario, saludó Martín con frialdad. Espero que no vengas a traer problemas a nuestro tranquilo pueblo. El comisario apoyó una mano en su pistolera. No nos gustan los problemas en San Miguel, ¿verdad, Pedro? El cantinero asintió nerviosamente. Por supuesto que no, comisario. Jiménez se inclinó hacia Martín, su aliento a mezcal golpeándole la cara. Te estaré vigilando, Herrera. Un paso en falso y te mando de vuelta a México en el primer autobús. O peor. El comisario se alejó hacia una mesa del fondo, donde lo esperaban otros hombres. Martín terminó su cerveza en silencio, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Al salir, notó que comenzaba a lloviznar. Levantó la vista hacia el cielo gris y por un momento creyó ver una figura en la ventana del segundo piso de la dulcería, observándolo. Mientras regresaba a casa de su tía, un niño de unos 10 años se le acercó corriendo. ¿Usted es don Martín?, preguntó el chiquillo jadeando. Sí, ¿qué pasa? Doña Consuelo me mandó a buscarlo. Su tía ha empeorado. Martín echó a correr bajo la lluvia, con un mal presentimiento oprimiéndole el pecho. Al llegar a la casa, encontró la puerta abierta. En la habitación de su tía, Consuelo y el doctor Vega estaban inclinados sobre la cama. ¿Qué sucede?, preguntó Martín, empapado y sin aliento. El médico se volvió con expresión sombría. Lo siento, llegó usted tarde. Doña Guadalupe acaba de fallecer. Martín se quedó paralizado en el umbral. En la mesita de noche, junto a los medicamentos de su tía, había algo que no había visto antes. Una pequeña caja rosa con el logo de la dulcería de doña Ana. La lluvia caía con fuerza sobre San Miguel, como si el cielo mismo llorara la muerte de Guadalupe Herrera. En la pequeña sala de la casa, cubierta con un mantel de encaje descolorido, yacía el cuerpo de la anciana en un sencillo ataúd de pino. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre las paredes encaladas, mientras un puñado de vecinos rezaba el rosario en voz baja. Martín permanecía sentado junto al féretro, con la mirada fija en el rostro sereno de su tía. Le parecía que sus labios conservaban una mueca de advertencia, como si incluso en la muerte quisiera comunicarle algo urgente. La pequeña caja rosa de dulces seguía atormentándolo. ¿Quién la había traído? Consuelo juró que no había sido ella, y el doctor Vega negó haberla visto hasta que Martín la señaló. Don Martín, una mano rugosa, se posó en su hombro.
Era don Tomás, el zapatero. Mis condolencias. Doña Guadalupe era una buena mujer. Gracias por venir, don Tomás. El anciano se inclinó para susurrarle al oído. Necesito hablar con usted. En privado. Es importante. Intrigado, Martín siguió al zapatero hasta el pequeño patio trasero, donde la lluvia repiqueteaba sobre un tejadillo de lámina. El olor a tierra mojada y flores marchitas impregnaba el aire. Su tía no murió de causas naturales, soltó don Tomás sin preámbulos. Martín sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué está diciendo? Los dulces. Son los dulces de doña Ana. El viejo miró nerviosamente hacia la casa. Mi esposa trabajó para ella cuando recién llegó al pueblo. Vio cosas, la manera en que prepara ciertos dulces, especialmente los que regala a personas específicas. ¿De qué tienen esos dulces? Don Tomás se acercó más, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Cenizas. Mezcla azúcar con cenizas, pero no cualquier ceniza. El anciano tragó saliva con dificultad. Mi Rosario la vio una noche, en la parte trasera de la dulcería. Tenía un horno, y lo que quemaba allí no era leña. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Martín. Está sugiriendo que... Mi Rosario murió una semana después de dejar el trabajo. Le dio un ataque al corazón, según el doctor Vega. Pero antes me lo contó todo. Los ojos acuosos del zapatero brillaban con terror. Doña Ana no es lo que parece. Viene de un pueblo en Michoacán, donde la acusaron de brujería. Dicen que tiene más de 70 años, aunque no lo aparente. Eso es imposible. Hay más. Don Tomás miró hacia el cielo lluvioso. Los niños que desaparecen, ella los necesita para sus recetas. Mi Rosario la escuchó una vez hablando sola en la cocina, diciendo que la juventud es el ingrediente más poderoso. La mente de Martín luchaba por procesar aquella información que sonaba a superstición pueblerina. Sin embargo, la caja de dulces junto al cuerpo de su tía, la mirada penetrante de doña Ana, las advertencias febriles de Guadalupe, todo comenzaba a formar un patrón perturbador. ¿Por qué nadie ha hecho nada? ¿Por qué no han ido a las autoridades? Don Tomás soltó una risa amarga. El comisario Jiménez está bajo su control, igual que el padre Sebastián y la mitad del consejo del pueblo. Todos comen sus dulces, todos dependen de ella de alguna manera, y los que sospechan, bueno, terminan como su tía, o peor. Regresaron en silencio al velorio. Martín observó a los asistentes con nuevos ojos, preguntándose quiénes estarían bajo la influencia de doña Ana. Notó que el comisario Jiménez acababa de llegar y conversaba en voz baja con el doctor Vega en un rincón. Ambos lo miraron fugazmente. Cuando casi todos se habían marchado, quedando solo Consuelo y algunas vecinas que preparaban café en la cocina, Martín se acercó al féretro. Con discreción, abrió la caja rosa que seguía en la mesita. Dentro había 3 pequeños dulces de leche, aparentemente inocuos. Los envolvió en su pañuelo y los guardó en su bolsillo. El entierro se realizó al día siguiente bajo una llovizna persistente. El cementerio de San Miguel, situado en una colina desde donde se dominaba todo el pueblo, era un lugar desolado con cruces de madera y lápidas descoloridas. Mientras bajaban el ataúd a la tierra rojiza, Martín notó una figura solitaria observando desde lejos bajo un paraguas negro. Era doña Ana. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer esbozó una sonrisa inquietante y se alejó entre las tumbas. Esa tarde, después de que los pocos asistentes se marcharan, Martín decidió investigar por su cuenta. Se dirigió a la biblioteca municipal, un edificio pequeño y polvoriento donde apenas entraba la luz a través de ventanas sucias. La bibliotecaria, una mujer mayor con gruesos anteojos, lo miró con curiosidad. «¿Puedo ayudarlo? Busco información sobre un pueblo en Michoacán. No sé el nombre exacto, pero hubo acusaciones de brujería hace unos años». La mujer palideció visiblemente. «No tenemos ese tipo de información aquí. Es para una investigación histórica», insistió Martín.
Cualquier dato sobre rituales folclóricos o leyendas de la región sería útil. Tras dudar un momento, la bibliotecaria se dirigió a un archivador oxidado. Tenemos algunos periódicos viejos de la región, no mucho más. Le entregó un fajo de recortes amarillentos que Martín comenzó a revisar metódicamente. Después de una hora, encontró algo. Un pequeño artículo de 1947 sobre un incendio en Santa Clara del Cobre, Michoacán. La nota mencionaba la muerte de 3 niños y las sospechas hacia una mujer llamada Ana Castillo, quien había huido del pueblo antes de ser interrogada. En otra publicación, fechada en 1949, encontró una breve mención a rituales de hechicería en la región purépecha, donde supuestamente algunas brujas utilizaban cenizas humanas mezcladas con alimentos dulces para controlar voluntades y absorber la juventud de sus víctimas. Encontró lo que buscaba. La voz de la bibliotecaria lo sobresaltó. «Más o menos», respondió Martín, guardando disimuladamente el recorte sobre Ana Castillo. «¿Conoce usted bien a doña Ana, la de la dulcería?» La mujer miró nerviosamente hacia la puerta. «Todo el mundo la conoce. ¿Sabe de dónde vino exactamente?» «No hablo de esas cosas». La bibliotecaria comenzó a recoger los periódicos con manos temblorosas. «Ya vamos a cerrar». Martín comprendió que no obtendría más información allí. Al salir, notó que la lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. El cielo comenzaba a despejarse, mostrando un crepúsculo rojizo que teñía las calles empedradas con una luz inquietante. Decidió dar un rodeo para pasar por detrás de la dulcería. La parte trasera del edificio daba a un callejón estrecho y poco transitado. Martín se ocultó tras unos barriles y observó. La puerta trasera estaba entreabierta y de ella salía un humo grisáceo con un olor dulzón, pero con un regusto acre, metálico, que le revolvió el estómago. Se acercó sigilosamente y se asomó por la rendija de la puerta. En el interior vio una cocina amplia con varios hornos. Doña Ana estaba de espaldas, inclinada sobre una mesa donde amasaba algo. A su lado había un frasco de cristal lleno de un polvo gris. La mujer tomaba pequeñas cantidades y las mezclaba con la masa, murmurando palabras en un idioma que Martín no reconoció. De repente, un ruido a sus espaldas lo alertó. Se giró justo a tiempo para ver al comisario Jiménez acercándose con la mano en la pistolera. «Vaya, vaya, Herrera. Parece que te gusta meter las narices donde no te llaman». Martín retrocedió, pero se encontró acorralado contra la pared del callejón. «Solo daba un paseo, comisario». «¿Un paseo por el callejón trasero de la dulcería? ¡Qué coincidencia!». Jiménez desenfundó su pistola. «Doña Ana me advirtió sobre ti. Dijo que causarías problemas, igual que tu tía». «¿Qué tiene que ver mi tía en esto?» «Guadalupe sabía demasiado. Se metió donde no debía, igual que tú ahora». El comisario amartilló el arma. «Es una pena que el dolor por la muerte de tu tía te haya trastornado tanto como para quitarte la vida». En ese momento la puerta trasera de la dulcería se abrió completamente. Doña Ana apareció en el umbral, limpiándose las manos en un delantal manchado. Su rostro, iluminado por la luz rojiza del atardecer, parecía una máscara inhumana. «No aquí, comisario». Su voz era suave pero autoritaria. «Tráigalo dentro. No queremos testigos». Jiménez asintió y empujó a Martín con el cañón de la pistola. «¡Camina!». Martín entró en la cocina de la dulcería, donde el olor dulzón se intensificaba hasta resultar nauseabundo. Vio moldes de dulces tradicionales, ollas con jarabe burbujeante y en un rincón un horno de ladrillo del que emanaba un calor abrasador. «Siéntese, señor Herrera». Doña Ana le indicó una silla de madera junto a la mesa central. «Tenemos mucho de qué hablar». El interior de la cocina era sofocante. El calor de los hornos, combinado con el olor empalagoso de los dulces en preparación, creaba una atmósfera opresiva que dificultaba la respiración. Martín se sentó lentamente en la silla que le indicaba doña Ana.
mientras el comisario Jiménez permanecía junto a la puerta, pistola en mano, bloqueando la única salida visible. Doña Ana se movía con gracilidad felina entre sus utensilios de cocina. Para alguien que supuestamente tenía más de 70 años, su agilidad resultaba perturbadora. Su cabello negro, recogido en un moño impecable, no mostraba ni una sola cana, y su piel, aunque marcada por finas arrugas alrededor de los ojos, mantenía una tersura antinatural. Es una verdadera lástima, señor Herrera. Doña Ana comenzó a preparar una infusión en una tetera de barro negro. Su tía Guadalupe era una mujer excepcional. Teníamos nuestras diferencias, pero la respetaba. ¿Usted la mató? La pregunta de Martín salió como un gruñido. La mujer soltó una risa musical. ¡Qué directo! No, yo no maté a su tía, al menos no como usted lo imagina. Vertió el té humeante en una taza de porcelana fina. Simplemente adelanté un proceso inevitable. Todos morimos eventualmente, señor Herrera. Algunos simplemente tienen el privilegio de elegir cuándo y cómo. Los dulces estaban envenenados. ¿Envenenados? Doña Ana pareció genuinamente ofendida. Mis dulces son obras de arte, recetas ancestrales perfeccionadas a lo largo de siglos. No son veneno, son transformación. Colocó la taza frente a Martín. El líquido tenía un color ámbar oscuro y desprendía un aroma a canela y algo más, algo indefinible que le provocó náuseas. Beba, ordenó. Le ayudará a comprender. Prefiero seguir sin entender, gracias. El comisario Jiménez se acercó amenazante. No estás en posición de rechazar la hospitalidad de doña Ana. La mujer levantó una mano, deteniendo al comisario. No es necesaria la violencia, Jiménez. El señor Herrera es un hombre inteligente. Entenderá que cooperar es su mejor opción. Se sentó frente a Martín, sus ojos negros clavados en él con una intensidad hipnótica. Usted ya ha descubierto parte de mi historia. Sí, vengo de Santa Clara del Cobre. Sí, hubo un incendio. Pero lo que los periódicos no contaron fue que yo no huí. Me expulsaron. El pueblo temía lo que no entendía. ¿Y qué era eso que no entendían? ¿Sus recetas especiales con cenizas humanas? Doña Ana sonrió, revelando dientes perfectos y blancos. Las cenizas son solo un componente, señor Herrera. La receta completa es mucho más compleja. Se levantó y se dirigió a un armario antiguo de madera tallada. Lo abrió con una pequeña llave que llevaba colgada al cuello, revelando estantes con frascos etiquetados meticulosamente. Tomó uno que contenía un polvo grisáceo. Este es el ingrediente principal de mis dulces más especiales, los que no se venden al público general. Agitó el frasco suavemente. Cenizas humanas, sí, pero no cualquier ceniza. Deben provenir de seres jóvenes, inocentes, llenos de vida y potencial. Esa energía vital, cuando se consume correctamente preparada, puede transferirse. Está loca, murmuró Martín, aunque un escalofrío le recorrió la espina dorsal. La locura es relativa, señor Herrera. ¿Le parece locura vivir décadas más de lo normal? ¿Conservar la vitalidad cuando otros se marchitan? Tener influencia sobre mentes y voluntades. Doña Ana devolvió el frasco al armario. Este conocimiento ha pasado de generación en generación en mi familia desde tiempos prehispánicos. Mis ancestras lo practicaban en ceremonias sagradas. La conquista española lo convirtió en un secreto, en algo que debía ocultarse. Los niños desaparecidos. Martín sintió que le faltaba el aire. Usted los... Fueron sacrificios necesarios. La voz de doña Ana se endureció. Cada uno de ellos me ha proporcionado años adicionales de vida, y no solo a mí, el comisario Jiménez, el doctor Vega, el padre Sebastián. Todos disfrutan de los beneficios de mis creaciones. Martín miró horrorizado al comisario, quien sonreía sin un ápice de remordimiento. ¿Cómo pueden vivir con eso en su conciencia? La conciencia es un lujo, Herrera, respondió Jiménez. La vida eterna es un premio mayor. No es vida eterna.
corrigió doña Ana, pero sí considerablemente más larga y saludable. El comisario tiene 68 años. ¿Los aparenta? Martín observó al hombre con incredulidad. Efectivamente, no representaba más de 50. No todos en el pueblo participan activamente, por supuesto, continuó doña Ana, acariciando con dedos largos y elegantes el borde de la mesa. La mayoría simplemente mira hacia otro lado. Les resulta conveniente no hacer preguntas mientras sus dolencias desaparecen con mis dulces medicinales, mientras sus negocios prosperan gracias a mis pequeños incentivos. Martín sentía un nudo en el estómago. Es imposible que todo un pueblo sea cómplice de algo así. ¿Imposible? Doña Ana soltó una risa suave. Los seres humanos son extraordinariamente hábiles para ignorar horrores cuando obtienen beneficios. San Miguel era un pueblo moribundo cuando llegué. Las cosechas fallaban, los jóvenes se marchaban a la capital, las enfermedades se propagaban. Ahora mire a su alrededor. Prosperidad, salud, longevidad para los elegidos. El comisario Jiménez se acercó, guardando su pistola pero manteniendo la mano cerca de la funda. Doña Ana salvó este pueblo, un pequeño precio a pagar por el bien común. ¿Un pequeño precio? ¿Niños inocentes? La indignación bullía en Martín. ¿Mi tía Guadalupe también era un pequeño precio? La expresión de doña Ana se endureció momentáneamente. Su tía fue un caso especial. Comenzó a hacer demasiadas preguntas. Peor aún, empezó a convencer a otras personas. La señora Jiménez, esposa del comisario, dejó de venir a mi tienda por influencia de Guadalupe. El tendero Ramírez comenzó a advertir a los padres. Tuve que actuar. Y ahora planea hacer lo mismo conmigo. Oh, tengo planes muy diferentes para usted, señor Herrera. Doña Ana lo miró evaluativamente. Usted podría ser valioso. Un hombre educado, con experiencia en la capital, sin ataduras familiares ahora que su tía ha fallecido. Podría unirse a nosotros. La propuesta flotó en el aire como un miasma venenoso. Martín sintió náuseas ante la mera sugerencia. Preferiría morir. Esa también es una opción, respondió ella con inquietante calma. Pero antes de decidir, quizás deba saber exactamente qué está rechazando. Se levantó y se dirigió a una puerta lateral que Martín no había notado antes. La abrió con otra llave de su colección y le hizo un gesto para que la siguiera. El comisario lo empujó bruscamente. La habitación contigua era radicalmente distinta a la cocina. Parecía un pequeño laboratorio, con estantes llenos de libros antiguos, instrumentos de medición, morteros de distintos tamaños y, lo más perturbador, una serie de frascos que contenían lo que parecían ser órganos preservados en algún tipo de líquido. Esta es la verdadera dulcería, señor Herrera, donde la magia ocurre. En el centro había una mesa de trabajo con un libro abierto. Martín alcanzó a ver ilustraciones de anatomía humana y texto en un idioma que no reconoció, con anotaciones en español en los márgenes. «El Códice Castillo», explicó doña Ana con orgullo. «El legado de mi familia, escrito originalmente en purépecha y traducido parcialmente al español por mi tatarabuela durante la época colonial. Contiene secretos que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar». Señaló una página específica donde se mostraba un dibujo de un horno y figuras humanas pequeñas. La esencia vital se concentra en ciertos órganos. El proceso de extracción debe ser meticuloso. La combustión tiene que ocurrir a una temperatura precisa, ni un grado más, ni un grado menos. Y luego, la mezcla con otros ingredientes, azúcares específicos, hierbas recolectadas bajo ciertas fases lunares, minerales pulverizados de lugares sagrados. «Es una locura», murmuró Martín, aunque no podía apartar la vista del libro. ¿Sabe cuál es la diferencia entre locura y genialidad? El resultado. Doña Ana cerró el libro con suavidad. «Y mis resultados hablan por sí mismos».
Tengo 108 años, señor Herrera. Martín la miró con incredulidad. La mujer frente a él aparentaba 50 a lo sumo. El proceso no es perfecto, por supuesto. Requiere mantenimiento regular. Cada pocos años, un nuevo ingrediente. Pero los beneficios son innegables. Mientras hablaba, abrió un pequeño refrigerador moderno, incongruente en medio de aquel laboratorio de aspecto medieval. Dentro había recipientes cuidadosamente etiquetados y en el estante inferior algo que hizo que Martín retrocediera horrorizado. Un pequeño frasco con un corazón humano en miniatura, perfectamente preservado. El último de los niños Mendoza, comentó ella casualmente. Los corazones infantiles son especialmente potentes. La inocencia, la vitalidad. Martín no pudo contenerse más. Se abalanzó hacia la puerta, empujando al comisario en su desesperación. Jiménez trastabilló y cayó contra uno de los estantes, derribando varios frascos que se estrellaron contra el suelo. Un olor nauseabundo invadió la habitación mientras Martín corría hacia la cocina buscando la salida. Doña Ana gritó algo en un idioma extraño. Martín sintió que sus piernas se volvían pesadas, como si corriera a través de melaza. La cabeza comenzó a darle vueltas. «¿Qué me ha hecho?», pensó mientras caía de rodillas. No debería haber bebido ese té. La voz de doña Ana sonaba distante. Contenía una pequeña dosis de mi receta especial. No suficiente para matarlo, pero sí para hacerlo más manejable. Lo último que Martín vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de doña Ana inclinándose sobre él, sus ojos negros brillando con una mezcla de curiosidad científica y anticipación depredadora. Martín despertó en la penumbra, desorientado y con un dolor palpitante en las sienes. El suelo bajo él era frío y húmedo. Intentó moverse, pero descubrió que sus muñecas y tobillos estaban firmemente atados con gruesas cuerdas que se clavaban en su piel. Cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, distinguió que se encontraba en un sótano de paredes de piedra. El lugar olía a tierra mojada, moho y algo más, un olor dulzón y putrefacto que le revolvió el estómago. Pequeños rayos de luz se filtraban a través de una claraboya sucia en el techo, apenas suficiente para revelar los contornos de la habitación. No estaba solo. En la esquina opuesta, una figura pequeña se acurrucaba contra la pared. Martín entrecerró los ojos, esforzándose por ver mejor. «¿Quién está ahí?», susurró. La figura se sobresaltó y se encogió aún más. «No voy a hacerte daño», continuó Martín, intentando que su voz sonara tranquilizadora, a pesar de su propia situación. «Soy prisionero, igual que tú». Tras un momento de vacilación, la figura se arrastró lentamente hacia el parche de luz. Era un niño de unos 8 años, con el rostro sucio y ojos grandes llenos de terror. «Me llamo Martín. ¿Cómo te llamas tú?» «Luis», respondió el niño con voz apenas audible. «Luis Mendoza». El corazón de Martín dio un vuelco. «¿Mendoza? Pero pensé que tú...». Las imágenes del frasco en el refrigerador de doña Ana acudieron a su mente. «Mi hermano Pablo», explicó Luis, como si entendiera la confusión de Martín. «Se lo llevó la señora de los dulces. Dijo que yo sería el siguiente, pero que tenía que esperar, que tenía que madurar más». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Martín. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «No sé. Muchos días. Ella viene a veces, me da de comer y me mira así». El niño hizo un gesto con sus manos pequeñas, imitando a alguien evaluando un objeto. «Como mi papá cuando revisa las frutas en el mercado». Martín sintió una oleada de náusea y rabia. «¿Hay alguien más aquí abajo?» Luis negó con la cabeza. «Había una niña, pero se la llevó hace tiempo. No volvió». Con renovada determinación, Martín comenzó a forcejear contra sus ataduras. El roce de la cuerda contra sus muñecas le provocaba un dolor ardiente, pero continuó, retorciéndose hasta sentir que la sangre comenzaba a lubricar las fibras ásperas.
Luis, ¿puedes ayudarme? Necesito que intentes desatar las cuerdas de mis manos. El niño dudó, mirando nerviosamente hacia la escalera que conducía a una puerta en el techo del sótano. Si viene, nos matará, susurró. Si no escapamos, nos matará de todos modos, respondió Martín. Ayúdame, por favor. Con manos temblorosas, Luis comenzó a trabajar en los nudos. Sus dedos pequeños, aunque debilitados por el cautiverio, tenían la ventaja de poder manipular los nudos más fácilmente que Martín. «Mi tía Guadalupe», dijo Martín mientras el niño trabajaba, intentando mantener la calma de ambos. Sospechaba de doña Ana. Estaba intentando reunir pruebas cuando... «¿La señora que vivía cerca de la iglesia?», interrumpió Luis. «Mi mamá iba a visitarla a veces. Ella le dijo que no me dejara ir a la dulcería, pero papá dijo que eran supersticiones de viejas». Después de lo que pareció una eternidad, Luis logró aflojar suficientemente los nudos para que Martín pudiera liberar una mano. Con renovada esperanza, trabajó rápidamente para desatar sus tobillos y luego ayudó a Luis a ponerse de pie. «Tenemos que encontrar una manera de salir», murmuró, examinando el sótano en busca de cualquier posible vía de escape. La única salida parecía ser la puerta del techo, a la que se accedía por una escalera de madera. Martín la probó con cautela, pero como esperaba, estaba cerrada por fuera. «Debe haber otra forma», susurró, más para sí mismo que para Luis. Comenzó a explorar sistemáticamente las paredes, buscando cualquier debilidad o abertura. En un rincón, parcialmente oculta tras unas cajas viejas, descubrió una pequeña ventilación, apenas lo suficientemente grande para que Luis pasara a través de ella. «Mira esto», llamó en voz baja al niño. «¿Crees que podrías pasar por aquí?» Luis evaluó la abertura y asintió lentamente. «Creo que sí. Escucha con atención». Martín se arrodilló para quedar a la altura del niño. «Quiero que pases por esa ventilación. No sé a dónde conduce, pero es nuestra mejor oportunidad. Si logras salir, corre, busca ayuda. ¿Conoces a don Tomás, el zapatero?» Luis asintió. «Ve con él. Dile dónde estoy. Dile lo que sabes sobre doña Ana». Con ayuda de Martín, Luis comenzó a deslizarse por la estrecha abertura. Era un espacio angosto, pero el niño, delgado por su cautiverio, logró pasar sin demasiada dificultad. «Ten cuidado», susurró Martín mientras veía desaparecer los pies del niño. Ahora solo, Martín continuó buscando una manera de escapar él mismo. Examinó la escalera que conducía a la puerta del techo, considerando si podría forzarla o romperla de alguna manera. De repente escuchó pasos en el piso superior. Alguien se acercaba. Rápidamente volvió a su posición original, colocando las cuerdas alrededor de sus muñecas y tobillos para simular que seguía atado, y ocultó como pudo la ventilación por donde había escapado Luis. La puerta del sótano se abrió con un chirrido ominoso. La luz de una lámpara de aceite iluminó la escalera mientras doña Ana descendía lentamente, seguida por el comisario Jiménez. «Ah, nuestro invitado ha despertado», comentó doña Ana con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Y parece que ha estado muy ocupado». Martín se dio cuenta con horror de que las manchas de sangre en sus muñecas lo habían delatado. «¿Dónde está el niño?», preguntó bruscamente Jiménez, mirando alrededor. «¿Qué niño?». Martín intentó ganar tiempo. Doña Ana soltó una risa suave. «Por favor, señor Herrera, no insulte mi inteligencia. Luis estaba aquí y ahora no está». Su mirada recorrió el sótano hasta detenerse en el rincón donde la ventilación había sido descubierta. «Ah, encontraron mi antiguo conducto de ventilación. Impresionante». Se volvió hacia Jiménez. «Encuéntrelo. No debe llegar lejos. Probablemente saldrá cerca del arroyo, detrás de la propiedad». El comisario asintió y subió rápidamente las escaleras. «En cuanto a usted, señor Herrera», doña Ana se arrodilló junto a Martín.
estudiándolo con una curiosidad científica que resultaba escalofriante. Ha demostrado ser más problemático de lo que anticipé, pero también más interesante. Colocó la lámpara en el suelo y sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Contenía un polvo blanquecino que brillaba extrañamente a la luz de la llama. Normalmente prefiero ingredientes jóvenes para mis recetas, continuó con tono conversacional. Pero ocasionalmente un espécimen adulto con cualidades especiales puede resultar útil. Su resistencia, su ingenio, son características valiosas. «Estás completamente loca», respondió Martín, abandonando la pretensión de seguir atado. Se incorporó lentamente, evaluando sus posibilidades de sobrepasarla y escapar por la escalera. «La locura es subjetiva, señor Herrera. Lo que para unos es demencia, para otros es iluminación», destapó el frasco. «Este polvo es una variante especial de mi receta. No lo matará. Al menos no inmediatamente, pero alterará su percepción, su voluntad, lo hará más cooperativo». Martín se tensó, listo para saltar en cualquier momento. «¿Por qué no me matas de una vez como a los otros? Porque usted puede serme útil vivo por el momento. Necesito a alguien que pueda moverse libremente por el pueblo, alguien que no levante sospechas. Con su tía fallecida, heredará su casa y sus tierras. Será un ciudadano respetable de San Miguel». La sonrisa de doña Ana se ensanchó. «Y mi nuevo asistente». Martín vio su oportunidad cuando ella comenzó a acercar el frasco hacia su rostro. Con un movimiento rápido, pateó la lámpara que se estrelló contra el suelo. El aceite se derramó y las llamas se extendieron instantáneamente, creando una barrera de fuego entre él y doña Ana. La mujer retrocedió con un grito de sorpresa. Martín aprovechó la confusión para empujarla y correr hacia la escalera. Subió los escalones de dos en dos, el corazón martilleándole en el pecho. Al llegar arriba, descubrió que se encontraba en lo que parecía ser una bodega trasera de la dulcería. Corrió hacia la puerta más cercana y salió a un callejón oscuro. La noche había caído sobre San Miguel y una luna llena bañaba las calles empedradas con una luz plateada y espectral. No tenía tiempo para orientarse. Echó a correr, alejándose lo más posible de la dulcería, mientras a sus espaldas comenzaban a escucharse gritos de alarma. El fuego debía estar propagándose. Martín corría por las callejuelas empedradas de San Miguel, jadeando, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Las sombras nocturnas parecían estirarse para atraparlo mientras doblaba esquinas al azar, intentando poner la mayor distancia posible entre él y la dulcería. A lo lejos podía escuchar gritos y el sonido de una campana de alarma. Después de varios minutos de carrera frenética, se detuvo en un callejón estrecho para recuperar el aliento. Apoyado contra una pared de adobe, miró hacia atrás y vio un resplandor anaranjado iluminando el cielo nocturno sobre los tejados del pueblo. El fuego se había extendido más allá del sótano. «Dios mío», murmuró, una mezcla de horror y esperanza agitándose en su interior. Si el fuego consumía la dulcería, tal vez destruiría también las evidencias de los crímenes de doña Ana, pero ¿cuántas pruebas se perderían con ello? Su mente volvió a Luis. Habría logrado escapar. Lo habría atrapado el comisario Jiménez. La idea de que el niño pudiera estar de nuevo en manos de esos monstruos le provocó una oleada de angustia. Necesitaba un plan. No podía simplemente huir del pueblo. Tenía que detener a doña Ana y exponer sus crímenes antes de que pudiera reconstruir su macabro imperio en otro lugar. Pero ¿cómo enfrentarse a alguien que tenía a las autoridades del pueblo bajo su control? Decidió dirigirse a casa de don Tomás, el zapatero. Era el único en quien podía confiar en ese momento, y si Luis había logrado escapar, quizás estaría allí. Las calles estaban inusualmente animadas para esa hora de la noche. Los vecinos salían de sus casas, atraídos por el resplandor del incendio y el sonido de la campana de alarma.
Martín mantuvo la cabeza baja, moviéndose entre las sombras para evitar ser reconocido. Al doblar una esquina, casi chocó con un grupo de hombres que corrían hacia la dulcería con cubos de agua. Uno de ellos, el tendero Ramírez, lo reconoció. «Herrera, ¿has oído? La dulcería de doña Ana está ardiendo». Martín asintió fingiendo sorpresa. «Voy a buscar más baldes para ayudar. Date prisa. Dicen que el fuego es intenso». Continuó su camino, ahora con más urgencia. La casa de don Tomás se encontraba en el extremo opuesto del pueblo, lejos del tumulto. Cuando por fin llegó, golpeó la puerta con desesperación. Una luz se encendió en el interior y tras unos momentos que parecieron eternos, la puerta se entreabrió, mostrando el rostro cauteloso del viejo zapatero. «¿Quién?» «Martín». Los ojos del anciano se ensancharon al reconocerlo. «Gracias a Dios. El niño nos dijo que estabas prisionero. Luis, ¿está aquí? ¿Está a salvo?» Don Tomás asintió, abriéndole paso. Entró por la ventana trasera hace menos de una hora, temblando como una hoja. Mi esposa lo está atendiendo. En la pequeña sala, iluminada por lámparas de aceite, Luis estaba sentado en un sillón desgastado, envuelto en una manta. La esposa de don Tomás, una mujer de aspecto frágil pero ojos alertas, le servía un tazón de caldo caliente. Al ver a Martín, el niño saltó de su asiento y corrió a abrazarlo. «¡Escapaste!», exclamó con los ojos brillantes de lágrimas. Martín se arrodilló para quedar a su altura y lo abrazó con fuerza. «Gracias a ti, Luis. Fuiste muy valiente». Se volvió hacia don Tomás. «La dulcería está ardiendo. Inicié un incendio para escapar, pero ha crecido más de lo que esperaba». El anciano se sentó pesadamente en una silla. «Quizás sea lo mejor. Ese lugar era el infierno en la tierra. Luis nos ha contado cosas terribles», añadió la esposa de don Tomás, estrechando la manta alrededor de los hombros del niño. «Cosas que ningún niño debería ver». «Pero no es suficiente», dijo Martín. «El fuego puede destruir evidencias, pero no detendrá a doña Ana, y el comisario Jiménez está de su lado». Don Tomás asintió gravemente. «Si sobrevive al incendio, simplemente comenzará de nuevo. Ha sucedido antes». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Martín, la desesperación filtrándose en su voz. El anciano intercambió una mirada con su esposa, que asintió imperceptiblemente. «Hay alguien que podría ayudarnos. El padre García, de la parroquia de Santa María en Atotonilco, a unos kilómetros de aquí. No está bajo la influencia de doña Ana y tiene conexiones con las autoridades estatales. ¿Cómo podemos llegar hasta él? El comisario estará buscándonos». «Tengo una vieja camioneta en el cobertizo trasero», respondió don Tomás. «No es gran cosa, pero nos llevará hasta allí». Mientras hacían planes apresurados para la huida, un estruendo resonó en la distancia. El grupo se asomó a la ventana y vio que las llamas en el centro del pueblo habían crecido considerablemente, iluminando el cielo nocturno con un resplandor infernal. «El fuego se está propagando», murmuró la esposa de don Tomás. Martín sintió una punzada de culpa. No había querido poner en peligro a todo el pueblo. «Tenemos que irnos ahora». Don Tomás tomó una vieja escopeta que colgaba sobre la chimenea y verificó que estuviera cargada. «Por si acaso», explicó ante la mirada de Martín. Salieron por la puerta trasera hacia el cobertizo, donde una destartalada camioneta Ford de los años 30 esperaba, cubierta de polvo. Mientras don Tomás intentaba ponerla en marcha, Martín mantenía a Luis cerca, vigilando las sombras con aprensión. El motor tosió varias veces antes de arrancar con un rugido ronco. Don Tomás hizo una seña para que subieran rápidamente. Su esposa decidió quedarse para no levantar sospechas, prometiendo reunirse con ellos más tarde en Atotonilco. Justo cuando la camioneta comenzaba a moverse, una figura emergió de las sombras, bloqueando el camino. Martín contuvo el aliento, preparándose para lo peor, pero entonces
reconoció al doctor Vega, su maletín médico en una mano y una expresión de determinación en su rostro envejecido. «¡Esperen!», gritó el médico acercándose a la ventanilla. «Sé a dónde van, quiero ayudar». Don Tomás miró a Martín con duda. «No confío en él, ha sido uno de los suyos por años». El doctor Vega bajó la mirada. «Lo sé, y tendré que vivir con esa culpa. Pero esto ha ido demasiado lejos». Levantó su maletín. «Tengo pruebas, muestras de los dulces, análisis de los componentes, incluso restos que encontré en la morgue, cuando examiné a las víctimas». «¿Por qué ahora?», preguntó Martín escéptico. «Porque doña Ana planeaba usar a mi nieta como su próximo ingrediente». La voz del médico se quebró. «La envié con su madre a Guadalajara hace 3 días, pero sé que doña Ana sospecha. Es solo cuestión de tiempo antes de que actúe contra mí también». Tras un momento de tensión, Martín asintió a don Tomás, quien a regañadientes permitió que el doctor subiera a la parte trasera de la camioneta. Comenzaron a avanzar por el camino de tierra que conducía fuera del pueblo. A sus espaldas, San Miguel ardía, las llamas devorando ahora varias casas cercanas a la dulcería. Martín podía ver figuras moviéndose frenéticamente, intentando controlar el incendio. «Es como una purificación», murmuró el doctor Vega, observando las llamas danzantes. Quizás era lo que este pueblo necesitaba. El camino hacia Totonilco era accidentado y oscuro, iluminado solo por la luz de la luna y los faros débiles de la vieja camioneta. Viajaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, con Luis dormitando contra el hombro de Martín. A mitad de camino, el sonido de un motor acercándose a gran velocidad los alertó. Don Tomás aceleró tanto como el viejo vehículo permitía, pero la luz de los faros que los perseguían se hacía cada vez más brillante en el espejo retrovisor. «Es el automóvil del comisario», dijo el doctor Vega, volteando para mirar por la ventana trasera. «Y no viene solo», añadió don Tomás. «Hay otro vehículo detrás». Martín abrazó protectoramente a Luis, que se había despertado sobresaltado. «¿Cuánto falta para Totonilco?» «Unos 10 kilómetros, pero a este ritmo...» No terminó la frase. Un disparo resonó en la noche y la camioneta dio un bandazo cuando una de las llantas traseras reventó. Don Tomás luchó por mantener el control, pero el vehículo se salió del camino, deslizándose por una pequeña pendiente hasta detenerse bruscamente contra un árbol. «¿Están todos bien?», preguntó Martín, aturdido por el impacto. Luis gemía suavemente, sujetándose un brazo, pero asintió. Don Tomás y el doctor Vega también parecían ilesos, aunque conmocionados. «Tenemos que movernos», urgió don Tomás, tomando su escopeta. «Hay un sendero a través del bosque que lleva a Totonilco. Es más largo, pero podríamos perderlos». Salieron apresuradamente de la camioneta. Martín ayudó a Luis, cuyo brazo parecía lastimado pero no roto. Los faros de los vehículos perseguidores iluminaron el lugar donde se habían salido del camino y pudieron escuchar voces y el sonido de puertas cerrándose. «Por aquí», susurró don Tomás, guiándolos hacia la espesura del bosque. Se adentraron entre los árboles justo cuando la luz de linternas comenzaba a barrer la zona del accidente. El sendero era apenas visible bajo la luz de la luna, pero don Tomás parecía conocerlo bien. «Solía cazar por estos montes cuando era joven», explicó en voz baja mientras avanzaban. El sonido de sus perseguidores se fue haciendo más distante, pero Martín no se atrevía a sentir alivio todavía. Continuaron en silencio durante lo que pareció una eternidad, guiados solo por la experiencia de don Tomás y la luz plateada que se filtraba entre las ramas. Finalmente, tras una caminata agotadora, vislumbraron luces en la distancia. A Totonilco. La pequeña localidad dormía tranquila, ajena al drama que se desarrollaba a pocos kilómetros. «La parroquia está en el centro», indicó don Tomás. «Si logramos llegar hasta el padre García,
Un disparo cortó el aire y el anciano zapatero se desplomó con un grito ahogado. Martín se giró horrorizado para ver al comisario Jiménez emergiendo de entre los árboles, su pistola humeante apuntando ahora hacia ellos. «Fin del camino», declaró con una sonrisa fría. El tiempo pareció detenerse mientras Martín contemplaba a don Tomás caído en el suelo, un charco oscuro extendiéndose bajo su cuerpo. Luis sollozaba silenciosamente, aferrándose a la pierna de Martín. El doctor Vega se había quedado paralizado, su maletín de pruebas apretado contra su pecho como un escudo inútil. «¡Suelta eso!», ordenó el comisario Jiménez al doctor, señalando el maletín con su pistola. «Y tú, Herrera, aleja al niño de ti». Martín mantuvo a Luis firmemente a su lado. «Se acabó, Jiménez. El fuego ha destruido la dulcería. El pueblo entero debe estar preguntándose qué ocurre realmente. ¿Crees que eso importa?». El comisario soltó una risa grave. «Doña Ana ha sobrevivido a cosas peores que un incendio. Sus conocimientos, sus recetas, están aquí». Señaló su propia cabeza. «Ella me enseñó lo suficiente». Martín mantuvo a Luis firmemente a su lado. «Se acabó, Jiménez. El fuego ha destruido la dulcería. El pueblo entero debe estar preguntándose qué ocurre realmente. ¿Crees que eso importa?». El comisario soltó una risa grave. «Doña Ana ha sobrevivido a cosas peores que un incendio. Sus conocimientos, sus recetas, están aquí», señaló su propia cabeza. «Ella me enseñó lo suficiente para continuar su legado. Los ingredientes pueden obtenerse de nuevo». Su mirada se desvió hacia Luis, quien se estremeció. Un gemido débil atrajo la atención de Martín. Don Tomás seguía vivo, aunque la mancha oscura bajo su cuerpo se expandía alarmantemente. «Deja que el doctor lo atienda», pidió Martín, dando un paso cauteloso hacia el comisario. «Está muriendo. Todos morimos eventualmente», respondió Jiménez con indiferencia, algunos más rápido que otros. De repente, un segundo vehículo se detuvo en el camino cercano. La puerta se abrió y, para horror de Martín, doña Ana emergió de la oscuridad, su figura esbelta recortada contra la luz de la luna. Su ropa estaba manchada de hollín y su perfecto moño se había deshecho, dejando caer mechones negros sobre su rostro, pero su presencia seguía siendo imponente. «Veo que los encontraste, comisario». Su voz era sedosa, controlada, como si estuvieran discutiendo el clima en lugar de un tiroteo en medio del bosque. «Qué decepción, doctor Vega, después de todo lo que hice por usted». El médico dio un paso atrás, aferrando su maletín con más fuerza. Ya no más niños, Ana. Esto tiene que terminar». Doña Ana suspiró como una maestra paciente ante un alumno particularmente denso. «Los sacrificios son necesarios para el progreso. Usted, como médico, debería entenderlo mejor que nadie». Mientras hablaban, Martín evaluaba desesperadamente sus opciones. Estaban a menos de 1 kilómetro de Atotonilco, pero con don Tomás herido y el comisario armado, sus posibilidades de escapar eran mínimas. Entonces notó algo. La escopeta de don Tomás había caído cerca de los pies del zapatero herido. Con un movimiento que esperaba pareciera natural, Martín se arrodilló junto a don Tomás, aparentando verificar su estado. «Resista, don Tomás», murmuró, mientras su mano buscaba disimuladamente el arma. «Aléjate de él», ordenó el comisario, dando un paso amenazante. En ese momento, inesperadamente, el doctor Vega arrojó su maletín hacia el comisario, distrayéndolo momentáneamente. Martín aprovechó la confusión para agarrar la escopeta. Todo sucedió en cuestión de segundos. El comisario disparó, alcanzando al doctor Vega en el hombro. Martín levantó la escopeta y disparó casi a ciegas. El retroceso del arma casi lo derribó, pero tuvo la satisfacción de ver a Jiménez tambalearse hacia atrás, agarrándose el costado. «¡Corre, Luis!», gritó Martín, empujando al niño hacia los árboles en dirección a Atotonilco. Doña Ana permaneció imperturbable.
observando la escena con una expresión que oscilaba entre la curiosidad científica y la irritación. De su bolsillo extrajo un pequeño frasco de cristal. «Siempre hay que tener un plan alternativo, señor Herrera», comentó, destapando el frasco. Un humo grisáceo comenzó a emanar de él, extendiéndose con sorprendente rapidez. El humo grisáceo se expandía como una niebla viviente, serpenteando entre los árboles con una velocidad antinatural. Martín sintió que su garganta ardía al respirarlo, y sus ojos comenzaron a lagrimear profusamente. Luis tosía violentamente a su lado mientras intentaban alejarse. «No desperdicien energía corriendo», advirtió doña Ana con calma. «Esta fórmula es uno de mis mayores logros. Paraliza gradualmente el sistema nervioso, comenzando por las extremidades». Como para confirmar sus palabras, Martín sintió un entumecimiento alarmante en sus piernas. Cada paso se volvía más pesado que el anterior. A pocos metros, el doctor Vega se había desplomado sobre una rodilla, sujetándose el hombro sangrante y luchando por respirar. El comisario Jiménez, a pesar de su herida, sonreía maliciosamente mientras se apoyaba contra un árbol. Parecía menos afectado por el humo, como si hubiera desarrollado cierta inmunidad. «Te acostumbras con el tiempo», comentó, notando la mirada de Martín. «Doña Ana me ha expuesto gradualmente a dosis pequeñas durante años». Con un esfuerzo supremo, Martín logró levantar nuevamente la escopeta, apuntando esta vez directamente a doña Ana. Sus brazos temblaban por el esfuerzo y el creciente entumecimiento. «¿Qué esperaba lograr con esto?», preguntó doña Ana, genuinamente curiosa. «¿Justicia? ¿Venganza por su tía? ¿O simplemente quería ser el héroe que salva al niño y expone a la bruja malvada?» Soltó una risa suave. «La vida no es un cuento de hadas, señor Herrera». Martín intentó apretar el gatillo, pero sus dedos ya no respondían adecuadamente. La escopeta se sentía como si pesara 1 tonelada. «¡Martín!». La voz débil de don Tomás atrajo su atención. El anciano zapatero, pálido como un fantasma pero aún consciente, señalaba hacia Atotonilco. «Luces, vienen luces». Efectivamente, varias luces se movían en la distancia, acercándose a través del sendero del bosque. Voces masculinas llamaban, preguntando si alguien estaba ahí. Por primera vez, una sombra de preocupación cruzó el rostro sereno de doña Ana. «Comisario», ordenó, «ocúpese de esto». Jiménez asintió, irguiéndose con dificultad y preparando su arma. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, el doctor Vega, reuniendo sus últimas fuerzas, se abalanzó sobre él. Ambos hombres cayeron al suelo en un forcejeo desesperado. «¡Corre!», gritó el médico a Martín. «¡Llévate al niño!». Con una voluntad que no sabía que poseía, Martín tomó a Luis en brazos y comenzó a avanzar tambaleante hacia las luces que se aproximaban. Cada paso era una batalla contra el entumecimiento creciente, pero la adrenalina y la desesperación lo impulsaban. Detrás de él, escuchó un disparo y luego un silencio terrible. No se atrevió a mirar atrás. Las figuras con linternas se materializaron entre los árboles. 5 hombres, uno de ellos vestido con sotana negra. El padre García, supuso Martín, junto con algunos habitantes de Atotonilco. «¡Ayuda!», consiguió gritar antes de que sus piernas finalmente cedieran. Cayó de rodillas, protegiendo a Luis con su cuerpo. Los hombres corrieron hacia ellos, y Martín sintió que lo levantaban. Su visión comenzaba a nublarse, pero alcanzó a ver cómo doña Ana retrocedía hacia la oscuridad del bosque. Su expresión, una mezcla de frustración y cálculo. El comisario Jiménez yacía inmóvil en el suelo, al igual que el doctor Vega. «Llévenselos rápido», ordenó una voz que Martín asumió pertenecía al padre García. «Tienen síntomas de envenenamiento». Lo último que Martín vio antes de perder el conocimiento fue a 2 hombres acercándose a don Tomás para auxiliarlo, mientras otro revisaba a los caídos.
Despertó en una habitación sencilla pero limpia, iluminada por la luz dorada del amanecer que se filtraba a través de una ventana pequeña. Le tomó un momento orientarse. Estaba en una cama estrecha, las paredes blancas decoradas únicamente con un crucifijo de madera oscura. La casa parroquial, probablemente. Intentó incorporarse y descubrió que, aunque débil, podía moverse nuevamente. El entumecimiento había desaparecido, dejando tras de sí un dolor sordo en cada músculo. «Gracias a Dios que despertó», dijo una voz desde la puerta. Un hombre de unos 60 años, vestido con una sotana negra y con una expresión de genuina preocupación, entró en la habitación. «Soy el padre García. Ha estado inconsciente casi 10 horas». «Luis», fue lo primero que Martín consiguió articular, su voz ronca. «El niño está bien», aseguró el sacerdote, acercándose para ofrecerle un vaso de agua. «Más resistente de lo que parece. Ya está despierto y ha estado preguntando por usted». Martín bebió ávidamente. «Don Tomás», la expresión del padre García se ensombreció. «La bala perforó su pulmón. Hicimos lo que pudimos, pero...» Hizo una pausa. Logró confesarse y recibir los santos óleos antes de partir. Martín cerró los ojos, sintiendo el peso de otra muerte sobre su conciencia. ¿Y el doctor Vega? Sobrevivió, aunque está gravemente herido. El comisario Jiménez no tuvo tanta suerte. El sacerdote se sentó en una silla junto a la cama. El doctor ha estado hablando, confesando. Es difícil de creer, pero las pruebas en su maletín... «Es todo verdad», confirmó Martín. «Cada palabra. Doña Ana usaba partes de niños para crear sus dulces. Creía que le daban longevidad, poder, y lo peor es que convenció a otros para que la ayudaran, para que miraran hacia otro lado». El padre García asintió gravemente. El doctor Vega me mostró sus análisis. Encontró tejido humano en muestras de los dulces. Y no solo eso, tenía registros detallados de los tratamientos que doña Ana proporcionaba a sus cómplices. Personas que deberían haber muerto hace años de diversas enfermedades, milagrosamente curadas con sus dulces especiales. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Martín. «He contactado con las autoridades estatales. Llegarán hoy desde Guadalajara para investigar. Esta vez no habrá comisario corrupto que pueda detenerlos». «¿Y doña Ana?», el sacerdote suspiró. «Desapareció en el bosque. Enviamos hombres a buscarla al amanecer, pero no encontraron rastro. Es como si se hubiera desvanecido». Un escalofrío recorrió la espalda de Martín. «Volverá, o empezará de nuevo en otro lugar». «Quizás», concedió el padre García, «pero esta vez no estará sola. El doctor Vega ha prometido testificar, y está Luis, y usted. La verdad saldrá a la luz». La puerta se abrió nuevamente, y Luis entró corriendo, lanzándose a los brazos de Martín con un entusiasmo que contrastaba dramáticamente con los horrores que habían vivido. «Despertaste», exclamó el niño, su rostro iluminado por una sonrisa. Tenía el brazo vendado y algunas magulladuras visibles, pero parecía notablemente recuperado. Martín lo abrazó con fuerza, sintiendo una oleada de protección hacia este pequeño que había sobrevivido a lo inimaginable. «Pronto podrás volver con tu familia, Luis», prometió, aunque una parte de él se preguntaba cómo sería la vida en San Miguel después de todo lo ocurrido. 3 semanas después, Martín se encontraba de pie frente a la parcela recién removida en el cementerio de San Miguel. La lápida sencilla, tallada en piedra local, rezaba: «Guadalupe Herrera, 1878-1953. La verdad siempre prevalece». A su lado, otra tumba más reciente pertenecía a don Tomás, cuyo valor había pagado el precio más alto. El pueblo parecía diferente ahora, como si un velo hubiera sido levantado. Tras la llegada de las autoridades estatales, los horrores de la dulcería habían salido a la luz. Las excavaciones en el sótano quemado habían revelado restos humanos, confirmando las peores sospechas.
El doctor Vega, desde su cama de hospital, había proporcionado testimonios detallados, nombres, fechas, una crónica completa de décadas de horror. Algunos habitantes habían huido cuando comenzaron las investigaciones, delatándose a sí mismos como cómplices. Otros permanecieron, jurando ignorancia o admitiendo con vergüenza que habían sospechado, pero callado por miedo. La división en el pueblo era palpable. Aquellos que habían consumido los dulces especiales de doña Ana, a menudo figuras de autoridad o personas adineradas, y aquellos que habían sido víctimas o testigos silenciosos. Luis había sido reunido con su madre, una mujer quebrada por el dolor que había perdido a su esposo y a su hijo menor a manos de doña Ana. La familia planeaba mudarse a Guadalajara, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos traumáticos. Señor Herrera, Martín se volvió para encontrarse con el padre García. El sacerdote de Atotonilco había permanecido en San Miguel para ayudar en la recuperación espiritual del pueblo y la reorganización de la parroquia local, tras descubrirse que el padre Sebastián había sido uno de los principales cómplices de doña Ana. «Padre», saludó Martín con un asentimiento. «¿Alguna noticia?» «Nada concreto», respondió el sacerdote, mirando hacia las montañas que rodeaban el pueblo. Han ampliado la búsqueda a los pueblos vecinos, pero es como si la tierra se la hubiera tragado. Doña Ana seguía desaparecida. A pesar de la extensa búsqueda policial, no habían encontrado rastro de ella. Algunos especulaban que había muerto en el bosque aquella noche, víctima de sus propias heridas o de algún animal salvaje. Otros, más supersticiosos, susurraban que había utilizado algún poder sobrenatural para transformarse y escapar. Martín no creía en tales supersticiones, pero tampoco podía ignorar la inquietante posibilidad de que estuviera en algún lugar, esperando, planeando su regreso, o, peor aún, iniciando su macabro ritual en otra comunidad desprevenida. ¿Ha decidido qué hará ahora?, preguntó el padre García, mientras caminaban lentamente hacia la salida del cementerio. Martín había heredado la casa y las tierras de su tía Guadalupe. No era mucho, pero le proporcionaba un lugar al que llamar hogar después de años de vagabundeo en la capital. «Me quedaré por ahora», respondió. «Alguien tiene que mantener viva la memoria de lo que pasó aquí, asegurarme de que no se repita». El sacerdote asintió comprensivamente. «El olvido es a veces más peligroso que el mal mismo». Al llegar a la plaza principal, Martín observó el espacio vacío donde una vez se alzaba la dulcería. Los escombros habían sido retirados, dejando solo un terreno ennegrecido que nadie se atrevía a reclamar o utilizar. Las autoridades habían colocado una cerca alrededor, declarándolo escena del crimen, pero para los habitantes de San Miguel era más que eso. Era una herida abierta, un recordatorio. «¿Sabe qué es lo más perturbador, padre?», reflexionó Martín mientras contemplaba el terreno vacío. «No es solo que una persona pudiera hacer tales atrocidades, sino que toda una comunidad eligiera no ver, no hablar, no actuar. El verdadero horror estaba en el silencio cómplice. El mal prospera en la oscuridad del silencio», concordó el sacerdote. «Pero también es cierto que la luz de la verdad siempre encuentra su camino». Se despidieron en la plaza, el padre García dirigiéndose a la iglesia donde se preparaba para la misa vespertina y Martín encaminándose hacia la casa que ahora era suya. Al pasar frente a la escuela, vio a los niños jugando en el patio. Sus risas, un contraste esperanzador con la sombría atmósfera que había envuelto al pueblo durante tanto tiempo. Al llegar a casa, encontró una carta en el buzón. La abrió mientras entraba, reconociendo la caligrafía infantil. Era de Luis, desde Guadalajara. Le contaba sobre su nueva escuela, su nuevo hogar, y cómo poco a poco él y su madre estaban reconstruyendo sus vidas. La carta terminaba con un dibujo. Martín y Luis,
tomados de la mano, con un sol brillante sobre ellos. Sonrió, guardando cuidadosamente la carta. Se dirigió a su escritorio, donde había estado trabajando en su propio proyecto. Un manuscrito detallado, documentando todo lo ocurrido en San Miguel, desde las primeras sospechas de su tía hasta la investigación oficial. Quería que la historia quedara registrada como advertencia para futuras generaciones. Mientras se sentaba para continuar escribiendo, notó algo extraño en el alféizar de la ventana, un pequeño objeto rosa del tamaño de una moneda. Lo recogió con cautela y sintió un escalofrío al reconocerlo. Un diminuto dulce, envuelto en el inconfundible papel rosa de la dulcería de Doña Ana. Miró rápidamente hacia la ventana abierta, escrutando las sombras del atardecer que comenzaban a extenderse sobre San Miguel. No había nadie a la vista, pero el mensaje era claro. Esto no había terminado. Con manos firmes, Martín envolvió el dulce en un pañuelo y lo guardó en una caja pequeña donde conservaba las pruebas que había recolectado. Luego, encendió una vela y continuó escribiendo con renovada determinación. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo el eco distante de una risa femenina que podría haber sido real o simplemente un producto de la imaginación en un pueblo marcado para siempre por el sabor amargo del terror oculto tras la dulce fachada de una tienda de dulces.